¿Ya? Bien, entonces vamos a iniciar. Nos ubicamos en el cuadro de tallas. En el cuadro de tallas tenemos una, una medidas, medidas a continuación, por ejemplo, de todo lo que vamos a necesitar. Empezamos por el ancho del escote delantero, tenemos la profundidad del escote delantero, el ancho de escote de espalda, la medida de tórax, la de cadera, talle delantero, ancho de espalda, el alto de sisa, el largo de polera, largo de manga, alto de cabezal de la manga, el ancho de la manga, contorno de puño y alto de capucha. Son medidas elementales que van a tener sí o sí que ver con la realización básica de nuestros trazos de la polera. Por eso es importante repasar bien todo la parte teórica del trazo de la polera, espalda, delantero, mangas y capucha. Ahora, ¿cómo voy a ubicar yo la talla? En primer lugar, debo de tener en cuenta el contorno de tórax o pecho. ¿Cuánto mide el contorno de pecho? ¿Cuánto mide el contorno de cadera? Y para tener referencia, el largo de la polera. Uno. Dos. ¿Qué material voy a usar? Si es telas sintéticas, no habría problema en encogimiento. Esa tela sintética o las telas de algodón deben de tener reactivo si yo voy a tener que mezclar dos o tres colores. Se recomienda siempre usar la misma calidad de tela para poder combinar colores, hacer cortes, por ejemplo, en las poleras, ¿ya? Luego, si son telas de algodón, tengo sí o sí que poner 2 a 3 centímetros para prever el encogimiento de la tela, ¿ya? Para prever el encogimiento de la tela. Bien, y luego saber si esa tela tiene reactivo para que cuando si yo voy a combinar no se mezclen los colores, no manche la tela de las poleras. Tercero, debo de verificar, ver ese cuadro de progresión. Aquí está el cuadro de progresión. Saber, ¿ya? ¿Cuánto es el aumento o la disminución? Por eso ustedes acá en el cuadrito pueden observar, por ejemplo, dice más o menos. En el ancho del escote vamos a trabajar con 0,5, ¿ya? Los escotes van a estar más o menos en 0,5. ¿Estamos? Con respecto a los contornos, va a ser más o menos 1 centímetro. ¿A qué se refiere más o menos? Por ejemplo, trazo básico de la polera. La cuarta parte de esta medida en tórax, por ejemplo, o cadera, ¿no? Por decir, tiene 25, va a diferenciarse en la otra talla siguiente, vamos a suponer que eso sea talla mediano, va a diferenciar en más o menos 1 centímetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Atentas, por favor. Vamos a coger, por ejemplo, este otro trazo. Entonces, si yo le pongo este tracito así, vamos a ver la diferencia, así. Si es una talla menos, miren, está adentro. Y si fuera una talla más, es la que está abajo. ¿Cuánto es la diferencia? Hablamos en cuarta, es 1 centímetro de diferencia, de ancho. Veamos ahora lo largo. La diferencia de lo largo es en base a ver, vamos a ver acá, de 3 centímetros, ¿ya? Ya sea en largo de manga, ya sea en largo de polera, ¿cuál va a ser la diferencia? 3 centímetros, así. Acá le podemos observar. Este es más corto y este es más largo. ¿Cuánta es la diferencia de las poleras en largo de polera? 3 centímetros. Ahora veamos la manga.
La manga también va a tener ese detalle de 3 centímetros de largo y 3 centímetros más corto con respecto al largo. Con respecto a la capucha también va a ser de 2 centímetros o 1 centímetro más o menos, ¿ya? Entonces, con esas diferenciaciones, nosotros vamos a ubicar exactamente la talla. Una vez más, repito, lo elemental es saber el contorno de tórax o cadera. Una vez que yo tengo ya identificado contorno de tórax o cadera, vamos a buscar en nuestro cuadro de tallas. Por ejemplo, vamos a trabajar primero con nuestra tallita. A ver, la talla, vamos a trabajar con la talla large. A ver, ¿ya? Talla large. Entonces, primero voy a desarrollar con la talla large para ver qué sucede, ¿ya? Entonces, yo ya me recuerdo cómo es el trazo básico de la polera. Inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, hago mi línea, ¿ya? Una línea vertical y una línea horizontal. Ahora, de pronto alguien dice, Miss, yo he visto que cuando van a trabajar eh, por tallas y van a confeccionar, por ejemplo, 6 poleras talla large, sus moldes no eran en papel, sino sus moldes eran en cartulina, efectivamente. Ahora veamos la diferencia. Y yo puedo también trabajar en papel craft, por ejemplo, desarrollar una traza, la verifico, la constato. Hago mis trazos delantero, espalda, mangas, capucha. Hasta puedo también sacar con respecto al puño, con respecto a la pretina de la polera, ¿ya? Pero primero lo tengo que plasmar en el papel. Aquí le vamos a hacer el control y va a ser mucho más fácil, por ejemplo, suponiendo que esta es mi cartulina, y la persona que vio trabajar con patrones de cartulina, ¿qué observó, por ejemplo? Que los trazos ya no son en cuarta, sino son en mitad. Entonces, si yo elaboro primero en papel la cuarta, a mí me va a ser más fácil traspasar en mi cartulina en mitad. Ya ustedes van a observar, ¿ya? Pero ya me estoy adelantando para que ustedes se hagan la idea. ¿Estamos? Bien, continuamos. Línea vertical, línea horizontal. Voy a realizar mi trazo base. Ya, entonces vamos a tener acá ya nuestro ángulo y le vamos a poner el punto A inmediatamente. Según la parte teórica, debo de desarrollar el lado de espalda primero. ¿Dónde me debo de ubicar? En el ancho de escote de espalda. ¿Cuánto es en la talla large? 9. Agarro mi regla y le marco 9 centímetros. ¿Ya está? Entonces, yo sé cómo se hace ya mi trazo base, porque acá ya no se puede poner, sería una lista grande de todas las adaptaciones que hacemos para hacer nuestro trazo, ¿no es cierto? Entonces, yo sé cómo se hace mi tracito del lado de espalda, subo 2, ya inclusive, miren, ya no le voy a poner ni puntos. Después ya subí 2. ¿Qué más yo realizaba? Alto de sisa. Busco dónde está el alto de sisa. Alto de sisa está acá. Alto de sisa y me voy a ayudar con la regla y el plumón para identificar qué cantidad de alto de sisa yo necesito. Talla large 27. Agarro por acá mi regla y le voy a marcar los 27 centímetros. ¿Ya? A ver, 27 centímetros está acá. 27 centímetros le marco y sé que necesito 2 puntos para que me salga derecha esa línea, automáticamente lo voy a trazar, ya tengo ahí los 2 puntos, ahí está mi alto de sisa, ¿ya? Luego, ¿qué más hacíamos? El largo de polera, igual, busco largo de polera está acá, con mi regla, y me voy hacia la talla large,
72. Entonces yo agarro mi regla y le voy a medir 72 centímetros. Por ejemplo, está aquí abajo, le pongo acá, le pongo otro puntito y le voy a rayar el largo de la polera con una línea que no tiene medida. ¿Estamos? ¿Ya? Una vez que yo ya he escuadrado las líneas principales, vamos a trabajar en todo lo que es ancho, en todo lo que es ancho. Entonces igual, agarro mi regla y voy a buscar tórax o pecho. ¿Dónde está tórax y pecho? Está aquí y talla large. ¿Cuánto es? 30 centímetros. Entonces, de nuevo, agarro mi regla y sé que acá debo de ponerle, por ejemplo, 30 centímetros y le pongo 30 y escuadro. Ahora, vamos a detenernos acá para explicar lo siguiente. En el largo de la polera le pusimos 72. Estamos trabajando la talla large. En su alto de sisa tenía 30. Perfecto. Entonces, aquí ya está considerado 1 centímetro. Los 3 centímetros para ubicar el largo de la polera, ¿no? ¿Estamos? Ya está ubicado, ya está agregado, por decir, todas las medidas de largo están aumentadas. Acá el largo de polera 3 y luego acá también se le aumenta +1. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vamos a coser, vamos a cortar la parte de la sisa, va a disminuir nuestro alto de sisa. Al cortar el escote, el ancho de escote de espalda, se disminuye nuestro alto de sisa. ¿Se acuerdan que nosotros dábamos 1 centímetro a todos nuestros moldes cuando hacíamos a sobremedida? Aquí ya está los centímetros que necesita para los ensanches respectivos. Ahora, cuando yo ubico la medida de tórax o pecho, ¿cuánto he dicho? 30 centímetros. Entonces acá también le ponemos 30 centímetros. Y hacia abajo 30. Está considerado los ensanches. ¿Ya? Están considerados los ensanches. Entonces, ¿qué debo de hacer acá primero, por ejemplo? Es una polera que le vamos a poner pretina. Entonces, inmediatamente, según el modelo que se ha elegido, por ejemplo, le vamos a poner 7 centímetros para la pretina, entonces de una vez le saco los 7 centímetros. Ahí no le marco. Y así es preciso, le pongo qué cosa, las tijeritas. Por ahí yo debo de cortar mi papel primero. ¿Ya? Segundo, vamos a trabajar en el ancho de espalda. Otra vez, buscamos, a ver, ancho de espalda, ¿dónde está? Está aquí. A ver, ancho, 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 ancho de espalda. Vamos a verle bien. ¿Dónde está nuestro ancho de espalda? Está aquí. Ancho de espalda, ¿cuánto tendrá? Regla, plumón y vemos en L tiene 24. También está considerado ya la adaptación del centímetro. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, 24 centímetros, 24 está acá. 24 centímetros, le ponemos así, le marcamos los 24 centímetros y aquí escuadramos. Bien, ahora, como yo estoy haciendo el trazo básico de la polera, como yo ya aprendí cuánto le vamos a bajar la inclinación del hombro, entonces le medimos, que son 2, 1, 2, inclinación de hombro 2. ¿Qué más hacía cuando realizaba mi trazo base? Unía estos dos puntos, ya tengo ahí la línea del hombro. Bien, entonces cada paso que yo doy me tengo que recordar para poder seguir trabajando. Todo lo que yo, el proceso de hacer el trazo de espalda ya no está acá. ¿Dónde va a estar? En nuestra cabecita. Pero de pronto, si yo me olvido, volteo mi hoja y tengo la parte teórica de mi trazo. ¿Estamos? Por eso, miren, qué elemental es
hacer, bueno, imprimir todas las hojas que yo les mando para que ustedes puedan trabajar. Y cuando ustedes repiten los trazos, hacen sus trazos en miniatura, están reforzando a la clase que yo les estoy dando. Por eso ya todo está en la cabecita, todo el procedimiento de este trazo en la cabecita. Cuando yo realizo mis tareas, eso también es elemental. Entonces, me recuerdo que la misita cogía su cinta métrica, ¿ya? Cogía la cinta métrica y medía. ¿Qué medía? Esta inclinación del hombro con el alto de sisa, doblaba la cinta métrica para ubicar el punto de la línea de sisa, del alto de sisa. Y luego, ¿qué más hacía la misita? Le ponía 1 centímetro. Y ahora, ¿qué más se hacía la misita? Con la regla de sisa, la unía a las líneas o los puntos y tenía toda la línea de sisa. Así que podía ser en dos partes o podía ser en una parte, ¿no? Ubicando los puntos de una y luego encajaba la otra. ¿Qué más hacía para el escote? Ubicaba la reglita, mandaba con dirección hacia la línea A. Allí está. Entonces, cuando ya está realizado mi trazo, ¿qué es lo que yo le debo poner? Sí o sí la nomenclatura. ¿Ya? Entonces vamos a poner primero la nomenclatura. Esta es espalda. Tenemos al hilo la pieza que va a cortar. Elemental. Entonces, miren, observen, por favor, y atentas. Una pieza. ¿Ya? Como yo les he dicho, si vamos a confeccionar 6 poleras, inmediatamente, ¿qué debo de hacer? Cuando ya están realizados todos mis trazos en el papel craft, ¿qué debo de hacer? Recortar. Por ejemplo, desde abajo voy a recortar todo mi moldecito, vamos, todo el molde, por la línea exacta, no me debo de pasar. El control de calidad es inclusive en el papel, es inclusive en la cartulina. Control de la calidad, ¿en qué? En realizar el trazo. Control de calidad en el corte de mi molde, ya sea en papel craft o en cartulina. ¿Con qué tijeras vamos a trabajar? Con las tijeras para cortar papel, ¿ya? Las tijeras para cortar cartulina. Ustedes deben de separar sus tijeras viejitas, usan para cortar los cartones, para cortar la cartulina, para cortar el papel. Porque cuanto más papel yo corto con mi telita, nosotros le decimos que le robamos el filo a las tijeras. ¿Ya? Entonces el control de calidad va a venir cortando exactamente por la línea, ni más ni menos. No necesitamos darle más por si acaso, no. Solamente te guías por toda la línea que tú has dibujado, has trazado. ¿Estamos? Así, con mucho cuidado. ¿Ya? De esta forma. Bien. Tengo mi trazo bien recortadito. Entonces, como yo tengo acá mis tijeras, ¿no es cierto? Que me indica que debo de sacar la pretina. Esto es pretina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar también. Porque la pretina la vamos a sacar aparte. Le recortamos. Ahí va. Y lo separamos nuestra pretina a un ladito. Vamos a ir en busca de nuestra cartulina. Esta es nuestra cartulina de otro color para darnos cuenta. Y enseguida, ¿qué vamos a hacer? Veamos lo que vamos a hacer.
Mi cartulina le vamos a poner así, que encaje bien. Primero voy a ver si me alcanza. Ajá, sí me alcanza. Bien. Entonces, hay formas de formas, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué podría ser? Uso mi ruleta sobre la cartulina, toditito. Ahí miren cómo estoy deteniendo. Ahí marco, ¿ya? Y aquí marco. Todito lo marco con mi ruleta, solamente acá y acá. ¿Y saben por qué marcaríamos allí? Porque prácticamente yo voy a hacer esto, miren, ¿ah? O también puede ser con lápiz, también puede ser con plumón. Por ejemplo, miren, ¿ah? Marco acá un puntito por acá y otra rayita por acá. Después, ¿qué voy a hacer? Con mucho cuidado, ahora también aquí, para que no se nos muevan nuestras cartulinas, tenemos que buscarnos pesas. Una de ellas, por ejemplo, si tienen planchas que ya no la usan tan malogradas, se le pone acá la plancha. Una plancha por acá, otra plancha por acá, entonces ya sujeta el papel para que puedas hacer tranquilamente todo el trazo del molde, ¿ya? En la cartulina. Miss, cuando yo fui a una empresa o a una microempresa, yo observé que de frente trazaban en la cartulina. Sí, ¿por qué no? Puede ser. Pero entonces ahí van a usar, por ejemplo, primero lápiz. Porque ustedes ven, si uno se equivoca, puede borrar tranquilamente el lápiz. ¿Ya? Entonces, o también se hace como yo estoy haciendo, para que la cartulina no se doble, sino se queda bien marcada la cartulina. ¿No es así? También, ¿no es cierto? Bien. Tengo rayita acá, el centro de la espaldita, rayita en el otro punto del centro de la espalda, pero también le hice otra línea que se forme acá como un ángulo para que observen. Ajá, ya salió todo marcadito, miren. Está toda parte de la sisa, del hombro, del escote, ancho de escote de espalda. Agarro mi molde y lo coloco de esta forma. Rayita el molde. Tiene que estar derechito el molde, ubicándose, respetando el punto donde tiene que encontrarse. Vamos hacia arriba, ahí, y también tiene que estar exacto, ¿ya? Tiene que estar exacto, bajamos un poquito. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, vamos a hacer que encajen estas líneas y le vamos a marcar toda la parte del escote, ancho de escote, bien marcadito, la línea del ancho del hombro y luego la línea de la sisa. Y bien derechito, siempre por la misma línea. Y luego tendríamos acá la otra línea donde yo puedo tranquilamente, ahora que ya tengo los puntos, ¿qué hago? Agarro mi regla y le completo. ¿Por qué? Porque ya tengo el punto de llegada, el punto de apoyo. Ahora acá también, ¿no? Yo ya tengo ese punto de apoyo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo puedo agarrar mi reglita, solamente lo puedo volver a trazar. Miren, de esta forma. Acá tengo, por ejemplo, media tengo esta línea del ancho del hombro. ¿Yo qué hago? Agarro así y le trazo. Uno estos dos puntos. Lo marco bien. Ahora sí. Esta era la cuarta, pero ahora en mi cartulina ya tengo que todo el trazo de la espalda. ¿Ya? Ya tengo todo el trazo de la espalda. Hay un detalle. Cuando yo hacía mi trazo, por ejemplo, en el molde, en papel craft, yo escribía la nomenclatura papel, tela doblada. ¿Estamos de acuerdo? Tela doblada. Aquí va, ya no va. ¿Qué es lo que va en la cartulina? En la cartulina va la nomenclatura espalda, ya se ubica, miren, todo el trazo. Va el símbolo, sí o sí, para recordar que debe ser al hilo la tela.
la veces que cortaré, que va a ser sí o sí una pieza. ¿Qué más? Talla. ¿Qué talla es? Talla L. Guión. Esto es polera, guión básica, por ejemplo. Trazo de la polera básica. Como ya está en cartulina, y le cortamos, ¿no es cierto? Una vez que cortamos, por decir, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer la perforación. Puede ser en la parte del hombro, puede ser a un costado. ¿Para qué se perfora la cartulina? Para colgarla. Todas las piezas se cuelgan. Ahora, con respecto a la pretina, también se puede sacar la mitad. Entonces yo ubico, por ejemplo, acá un costado de mi cartulina y le puedo trazar uno y le trazo dos. Como voy a sacar en tela doblada, así aquí tendría que poner que tela doblada. Por ejemplo, ya vamos a trabajar. A ver, em, vamos a medir el ancho de la polera. Tenía 7 centímetros. Ajá. Entonces yo marco 7 centímetros. Por acá tengo 0 y por acá tengo 7. Marco por acá 0 y 7. Si voy a hacer de la misma tela mi pretina de la polera, entonces le tengo que medir. Pero ahora sí, miren, ¿ah? Esto es algo elemental. 60 centímetros es el ancho. Entonces le mido 60, porque tenemos 30, ¿no es cierto? Ya, primero le vamos a poner los 60 centímetros y ahora les voy a explicar, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer en la pretina, ¿ya? Acá tenemos los 60 centímetros, entonces le vamos a poner acá 60 centímetros, por ejemplo, le rayamos, ya está. Y ahora, como voy a hacer mi pretina, debo de tener en cuenta algo. Vamos a escribirle acá pretina. ¿Qué vamos a escribir en la pretina? Que acá sería la telita doblada, así es que vamos a cortar de la misma tela nuestra polera. ¿Estamos? Símbolo de al hilo. Como todo estoy trabajando yo con medidas, entonces, si son 7 7, tengo que ponerle 14. 14, 15, 16 centímetros de ancho, ¿no es cierto? 16 centímetros de ancho para la pretina, ¿ya? Ya no es 7. Este es el básico, ¿no es cierto? Esto era 7, ¿ya? 7. ¿Cuánto le tengo que poner ahora? El doble. 7 más 7, 14. Tengo que ponerle 2 centímetros más. ¿Estamos? Sería 16. ¿Por qué? Porque tenemos que coser. No se olviden. ¿Ya? Ahora, otro detalle más. Atentas, por favor, atentas. Por ejemplo, si esta es mi medida elemental del talle de largo de la polera en la talla large, 72 centímetros, y está puesto todos los ensanches, entonces, al cortar, ¿qué debo de hacer? Debo de ponerle acá un centímetro, ¿no es cierto? En el largo de mi trazo, ¿sí? Debo de ponerle un centímetro para compensar los 72 centímetros, ¿ya? Y en mi pretina ya estoy colocando, ¿no? Si esto es 7 y 1, 8. Primero vamos a cortar en tela, perdón, en cartulina. Y acá ya tengo todo el ancho. ¿Para qué? Para poder doblar, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esta es mi pretina, acá son 16 y tengo todo el contorno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero lo vamos a unir, lo cerramos acá, nuestra pretina, y cuando ya está cerradito, está dobladito. Y debe de tener los 16 centímetros. Y uno que tiene acá va a compensar la cantidad. Cuando nosotros hacemos cortes verticales, horizontales, ¿no? Horizontal, vertical, siempre tenemos que dar ensanche para que se pueda unir, para que pueda
tener la medida que necesitamos de ancho. Cuando yo hago cortes verticales, también voy a poner en ambos lados, ¿no? Los ensanches. ¿Para qué? Para que no se disminuya, ¿ya? Eso ustedes lo deben de anotar y siempre se tienen que recordar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, yo les decía con respecto al ancho y a la pretina. En nuestra pretina tenemos que disminuir 2 centímetros, ¿sí? ¿Estamos? Uno, para que funcione nuestra pretina y de alguna otra manera sea la consistencia de la polera y no se vaya, por ejemplo, a ver muy ancho. Esa es la función en sí de la pretina, ¿ya? Entonces, ya ustedes, habiendo anotado que se debe de respetar los cortes, se debe de saber aumentar, y me imagino que han tomado nota, entonces, ¿qué se hace? Se comienza a recortar la cartulina. Puede ser con tijeras, ahora también. Cuando ya se trata de cortar y tener un taller, porque vas a hacer pedidos, no solo de una polera, sino ya varias de la misma talla, sí o sí uno tiene que facilitarse. A veces se usan vidrios dobles que te resistan, ¿ya? Y tú agarras el estilete, ¿no es cierto? Y lo cortas, colocando sobre un vidrio, ¿no? O a veces también tienen láminas de metal. ¿Para qué? Para proteger la madera, porque sobre la madera no podemos cortar con el estilete o también no podemos marcar con los punzones o alguna cuchilla que pueda cortar el cartón, se malogra la madera, pero sí resiste la lámina de metal, sí resiste el vidrio grueso, ¿no? Y también se corta de esa manera. ¿Estamos? Entonces, siempre cuidando todos los equipos, materiales que uno tiene, ¿ya? Y aquí también, cuando ya se ha desarrollado, por ejemplo, todos los trazos y han sido pasados en cartulina, cortados en cartulina, todas las piecitas se perforan e inclusive, ¿ya? Se saca una copia de la polera y también va a tener, ¿no? Muchas veces que va a tener, por ejemplo, una mica donde tiene el modelo de la polera, la ficha técnica que va a ir siempre adelante. Vamos a suponer que esto sea nuestra ficha técnica. Para corte va a ir adelante, colgaditos, ¿ya? Y se cuelga muchas veces con los restantes de tela que tenemos. A veces se usan los ganchitos sujetadores de papel para que no se maltrate. Y otro detalle más, ¿no? Y eso también va para todas, para todas, para todas y para todas. A ver, primero voy a hablar esto, si no se me voy a olvidar. Para todas. Nuestro papel de craft puede ser papelote, bond, ¿no es cierto? La hoja bond, papelote bond. Puede ser periódico inclusive, ¿ah? Muchas personas usan periódico para que puedan sacar sus moldes. Debe de estar planchadito, no debe de estar arrugado. Vamos a suponer que en el trayecto se nos arruga, sí pasa esos accidentes. Con nuestra planchita, planchamos primero nuestro molde en papel, o a lo mejor se nos ha marcado demasiada la línea, alguna línea en nuestra cartulina, le ponemos también eh, nuestro famoso auxiliar, el trapito de planchar, y planchamos todo nuestro molde. El molde debe estar así, impecable. Pero cuando yo voy a tizar con mi tiza o con mi jabón, ¿qué pasa? Va a marcarse
efectivamente, ya, efectivamente. Por ejemplo, a ver, a ver. Ah, aquí tengo un pedazo de tela. Su revés del pedazo de tela, ¿ya? Aquí tengo yo mi cartulina. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ya no, pero cuando yo corte en tela, ¿qué va a pasar? Ya no voy a dejar de ensanches, ¿no es cierto? Porque todo está incluido acá los ensanches. Muchas veces, al trabajar nuestros patrones en cartulina, ¿ya? Podemos usar pesas, como les decía, las planchas que ya no les sirven se colocan ahí para que sujete. ¿Estamos? Primero vamos a hacer todo el tizado. Pero también debemos de ayudarnos sí o sí. Si no quiero maltratar mi cartulina, tengo que usar mi regla para apoyar y tizar con cuidado. Así no maltrato mis moldes. Y ¿cómo haríamos con respecto a lo que son líneas curvas? También nos ayudamos, manejamos nuestra regla recta y vamos nosotros tizando suavecito, presionando con nuestra reglita, nos ayudamos. Miren, y se va a marcar. Algunas veces, ¿qué vamos a hacer? Cuando está tenue la marcación de el tizado sobre la tela, vamos a tener que ayudarnos con nuestras reglas que tenemos. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Ya? Por ejemplo, todo tenemos que hacer con calma, ¿no? No tenemos por qué apurarnos, pero eso no se toma su tiempo para tizar, para no malograr nuestros moldes. Ha salido tenue la línea de la sisa, entonces, ¿qué voy a hacer? Agarraré yo mi regla, la ubico y ¿qué hago? Con la tiza le vuelvo a pasar para que esté bien marcadito, ¿ya? Ahí yo tengo que facilitarme, ver la forma de que no se vaya a perder, ¿qué? Las líneas de mi tizado. Por eso tiene su tiempo el poder tizar los patrones sobre la tela. Cuando se trabaja usando los patrones, simplemente hay que usarlos de esta forma, empatar con el otro patrón que vas a sacar el lado delantero, por ejemplo. Entonces, un solo corte en la tela, ya tienes ahí la línea divisoria para el lado delantero y el lado de espalda. Por ejemplo, acá no se puede empatar, sí o sí va a salir esta parte de acá, pero a veces se puede usar para hacer tapas de bolsillo, para hacer las bolsas de los bolsillos, para hacer los vivos de los bolsillos, en fin, ¿no? Si las telas se pueden cabecear, se saca también así. El lado delantero sería acá. O sea, se ubica los trazos sobre la tela sin perder tela. ¿Por qué habíamos dicho una vez? Porque ahí está el ahorro, ¿no? Ahí está la ganancia en la confección. ¿Estamos? ¿Ya? Bien, hasta aquí hemos explicado de una forma rápida y precisa con respecto a sacar los moldes. ¿Ya? Primero trabajé en papel craft y luego en cartulina. ¿Estamos? Bien. Ahora, quiero enseñarles otro detalle más que también está en este proceso. Vamos a agarrar otra vez nuestro tracito. Vamos a hacer un trazo del lado delantero. Vamos a seguir trabajando a ver con la talla large. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, ¿ya? Me dice, ya, hemos hecho todos los polos o todos los trazos de la talla large. Vamos a sacar ahora la talla extra large. ¿Qué haríamos? Usaríamos, miren ustedes, nuestro trazo de la talla large. Aquí también no le tenemos que poner, miren la nomenclatura, talla large. Entonces me dicen, tienes que hacer el patrón de la talla extra large. Entonces yo ubico de esta forma, miren ustedes, así en el papel recto, ¿ya? Voy a tener que dibujar, por ejemplo, toda
este trazo de la talla large, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a hacer extra large. Le pongo acá el punto, le pongo acá el punto para poder guiarme con la regla recta. Y toda la línea de sisa la vamos a traspasar en el papel donde voy a desarrollar, ¿qué? La talla extra large. La talla large con el plumón verde. Y luego, para diferenciar, voy a coger otro color de plumón. ¿Estamos? Otro color de plumón para darnos cuenta qué va a suceder. ¿Estamos? ¿Siempre se hace así? No. Si tú quieres también puedes elaborar un trazo, ¿no? Para que puedas estar dominando, ¿no? El tallaje, por ejemplo, y pasa a hacer un trazo base y de ahí aumentas y ahí disminuyes. Nosotros vamos a aumentar, ¿ya? Vamos a hacer, esto es la talla large. Esto es espalda. ¿Cómo haríamos para aumentar? Suponiendo que no tenemos acá este cuadro. Inmediatamente yo me tengo que acordar el cuadro de progresión. ¿Cuánto se aumenta en los escotes? ¿Es más o menos 0,5? Cuando es una talla más larga, ¿qué vamos a hacer? Plumón de otro color. Azul. Y acá vamos a hacer un detalle. ¿Ya? 0,5. Cojo acá 0,5. 0,5 milímetros. Nada más, 0,5. El ancho de espalda. ¿Cuánto era acá según mi trazo? 24. Y en la talla extra large, a ver dónde está el ancho de espalda es 25. Entonces, yo agarro mi reglita, ¿ya? Si yo mido de acá a acá, tiene 24, porque la talla large. ¿Qué voy a hacer? Le vamos a aumentar 1 centímetro, ¿sí? En el ancho de tórax, vamos a ver, el tórax o pecho, está por acá. ¿Cuánto es en la talla extra large? Regla, tórax, plumón, extra large, 31, 31. Entonces, ¿qué debo de hacer? Aumentar 1 centímetro, porque esto tiene 30. Y aumento 1 centímetro. Sé que ese centímetro va a llevar a la parte del largo de la polera. 1 centímetro. Bien, ¿qué más el cuadro de progresión? Inmediatamente voy a ver el largo de mi polera. Pongo ahí la reglita, largo de polera, acá está. ¿Qué más? Talla large. ¿Cuánto es? 76. ¿Qué tengo que hacer? Esto tiene 73. Le tengo que aumentar 3 centímetros y le aumento abajo 3. ¿Para qué? Para que el largo total me dé a 76. Entonces estamos haciendo crecer nuestra talla large a extra large. Pasamos así y vamos a completar acá el centímetro. ¿Estamos? Ya está. Listo. Ahora vamos a ir a ver nuestro alto de sisa. Alto de sisa, alto de sisa, alto de sisa está acá. Reglita, plumón. Nuestro alto de sisa va a ser 26. Ajá, 26. ¿Sí? A ver, no, 28. Nuestro alto de sisa es 20. ¿Dónde estoy? Ya me estoy perdiendo. Alto de sisa, 28. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, tengo que trabajar en base a esta línea, ¿no? Esta línea es la base, ¿se acuerdan? Aquí estaba la línea base, entonces yo le dibujo para no tener problemas, la línea base debe estar pasando, a ver, no, la línea base, miren, hasta yo también me equivoco, la línea base es con el escote, ¿no es cierto? La línea base está acá. Ujú. Está en el ancho de la polera, ¿estamos de acuerdo? Aquí, porque acá está el punto A, esta es la línea base.
Y estos son los 2 centímetros que hemos subido nosotros. ¿Para qué? Para hacer la parte de la línea del escote. Nuestra línea base. De la línea base, ¿qué debo de hacer? Debo de medir 28 centímetros. Entonces, pondré acá la reglita y le mido 28. Y le pongo a la línea azul los 28 centímetros. Está acá. Entonces, si yo agarro mi regla, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos solamente a encajar así, buscar la forma, o si no también, para poder guiarme, le trazo una línea que no me va a perjudicar, al contrario, me va a ayudar. Entonces, a partir de acá, ¿qué debo de hacer? Debo de ir con la regla de sisa al encuentro del escote que está acá. Ahí va. Suavecito, le hacemos perder, ahí está, ¿ve? Ya se encontró con la línea verde. ¿Qué estamos viendo? Que está acabándose la sisa. ¿Por qué? Porque su alto es 28 y en el otro es 26, ¿no es cierto? Entonces, nosotros trabajamos con 28 para extra large y ahora hemos salido acá 1 centímetro. Entonces, ese centímetro también le colocamos de esta forma y va a aumentarse hasta encontrarse con el punto azul que está acá de la línea. Entonces así estamos observando, por ejemplo, esto nomás lo prolongo, estamos observando que ha crecido 1 centímetro en el ancho de espalda y a la vez la línea, la nueva línea sisa de color azul vendría a ser que la talla extra large, porque va a tener más alto de sisa. ¿Qué pasaría acá con 0,5 milímetros que le hemos dado? Agarramos nosotros la reglita de esta forma y tenemos el escote cavadito a 0,5 milímetros. Entonces, todo lo que es ancho de escotes, ¿ya? Va a estar cavado en 0,5 milímetros. Esa es la diferencia de los escotes. No se le da 1 centímetro más, ni dos, a no ser que tengas que desarrollar otro modelo de cuello, ¿ya? Solamente 0,5 milímetros se le ha dado acá en el escote, ¿ya? Acá se le ha aumentado 1. Y así vamos sucesivamente para que ustedes vean cómo se agranda una talla, ¿ya? Pero tienes que iniciar de una talla base, suponiendo que no tengas tu cuadro. Pero si ya tú tienes tu cuadro, automáticamente haces tu talla large. Entonces, lo que es azul, ¿qué sería? Talla extra large. Y ya prácticamente, si vamos a usar la talla extra large, esto ya no va, sino ¿qué cosa va? Espalda, ay caray, lo borré yo todo. Espalda, talla extra large, todo lo que es azulito. Por ahí tendríamos que recortar nuestro tracito, ¿ya? Entonces, de esa forma, al menos se le ha dado un alcance para que ustedes puedan saber cómo se maneja el cuadro de tallas cuando yo voy a hacer mi trazo, ya sea en papel craft o cuando yo tenga que cortar varias poleras según la talla que yo requiero, vamos a trabajar de esta forma. Tanto el trazo de espalda como el trazo delantero serían de este ancho ya, ¿no es cierto? Abierto a mitad. Las mangas, bueno, nosotros trabajamos con manga doblada en el papel base de craft y luego tendríamos que extenderlo para traspasar en cartulina. Que hay ventajas para trabajar por talla, hay ventajas. Pero para hacer nuestras primeras experiencias, ¿qué debemos de hacer? Trabajar a sobre medida. Y así nos vamos acostumbrando y luego el trabajo por y según el cuadro de tallas también se nos hace mucho más fácil.